Pues hasta ahora establecemos contacto en vivo en Miami, Florida, con Ramón Saúl Sánchez, el expresidente de la organización cubana Movimiento Democracia. Señor Sánchez, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros aquí en el informativo. Buenas noches, Eva. Un saludo a ti y a toda tu audiencia y, bueno, por supuesto, a todo el continente donde se oye este valiente canal. ¿Es el presidente de los Estados Unidos un traidor por acercar posturas y levantar este embargo a Cuba? No, tenemos que entender siempre que los Estados Unidos tienen sus intereses y los cubanos los nuestros, que Cuba es una nación soberana, que los cubanos que luchamos por la democracia en Cuba entendemos y luchamos por la soberanía de la nación cubana. A veces los intereses coinciden de las dos naciones y a veces no coinciden, en este caso no coinciden. El gobierno de Obama tiene una visión acerca de los cambios en Cuba o de ayudar a los cambios en Cuba, que no necesariamente es complicitaria con el régimen de Cuba, sino es la mentalidad norteamericana. Y nosotros los cubanos, lo que tenemos ahora en este momento que pensar es que esto plantea un nuevo escenario de lucha, redoblar nuestros esfuerzos para terminar con esa tiranía de 56 años maltratando y reprimiendo a los cubanos. En este mismo momento en que estaban conversando los dos países y anunciando el acuerdo, el régimen de Cuba le estaba pasando por encima con sus barcos torpederas o patrulleras a una embarcación con 32 personas que escapaban de Cuba y hay una persona desaparecida, probablemente muerta, habían mujeres a bordo, habían 2 niños a bordo, etcétera. Así que en el mismo momento que estaba pasando este anuncio de que hacían relaciones, el régimen continuaba haciendo sus viejas cosas, su habitual método de reprimir a los cubanos. Entonces los cubanos tenemos que decir, bueno, ya te levantaron las sanciones, ya te levantaron todo lo que tú querías, muy bien. Ahora, ¿cuándo tú, Raúl Castro, le vas a levantar el bloqueo a los derechos humanos, a los derechos civiles y a los derechos económicos al pueblo de Cuba? Preguntarle si efectivamente eso puede ser posible, no digamos ya en un corto plazo, pero sí por lo menos en un mediano plazo. Y se lo digo porque la disidencia cubana precisamente de lo que se queja es eso, que lo que está haciendo, mejor dicho, que se levante este embargo a Cuba no significa que vaya a acabar esa tiranía de más de 50 años en el país. Ni teniéndolo ni quitándolo, no tiene nada que ver eso. El embargo fue puesto para cuando le quitaron las propiedades norteamericanas a los norteamericanos. No está ahí para liberar a Cuba. Ninguna ley extranjera va a liberar a Cuba. A Cuba toda la tienen que liberar los cubanos, la tenemos que liberar los cubanos, de adentro y de afuera, con la solidaridad del mundo. Yo creo que lo que se está haciendo es revisando una visión que necesitaba revisarse, pero de alguna manera también ahora le decimos a ese mundo que pidió que se levantaran las sanciones norteamericanas, bueno, ya se ha logrado sustancialmente ese cambio, y Raúl Castro sigue diciendo, nosotros no vamos a ceder ni un solo principio, que quiere decir no vamos a hacer ni una sola concesión a los derechos humanos, a los derechos civiles de los cubanos, cuando estos dos individuos que llevan 56 años sentados en el trono con su uniforme militar queriéndose presentar como revolucionarios, van a dejar que el pueblo de Cuba libremente escoja su destino y escoja sus dirigentes y pueda reunificar su familia en su territorio nacional. Es la pregunta que debemos estar haciéndonos nosotros, y es pidiéndole al mundo que ahora que levantaron el otro embargo, por lo menos sustancialmente, que también reclamen del régimen de Cuba que levante el embargo contra los cubanos. Pues mire, sobre eso, si quiere, le voy a invitar a que nos espere unos minutitos, porque ya hay respuesta de Raúl Castro precisamente sobre esa petición de Estados Unidos, sobre ese embargo y sobre lo que usted está pidiéndole también, que ya que se hace y se da un paso desde un lado, se dé un paso también desde dentro de Cuba. Desde La Habana, el líder del régimen cubano, Raúl Castro, ha reconocido que el camino para lograr el fin del embargo de Estados Unidos a la isla es largo y difícil. Castro ha agradecido las intenciones del presidente Barack Obama, pero le ha exigido respetar las ideas de Cuba en el proceso de restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Ha confirmado además su asistencia a la próxima Cumbre de las Américas en el año 2015, lo que supondría el primer encuentro con el mandatario estadounidense. Vemos. Durante la clausura del último pleno anual de la Asamblea Nacional Cubana, el líder del régimen, Raúl Castro, se refirió al anuncio de la normalización de las relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana. Auguró un trabajo largo y complicado en el camino a un eventual fin del embargo a la isla. Esta será una lucha larga y difícil que requerirá de la movilización internacional y de la sociedad norteamericana continúe reclamando el levantamiento del bloqueo.
Castro, sin embargo, resaltó la disposición del presidente Barack Obama en el proceso. El líder del régimen le pidió explícitamente a Estados Unidos respetar el sistema de la isla durante el restablecimiento de las relaciones. No debe pretenderse que para mejorar las relaciones con los Estados Unidos, Cuba renuncie a las ideas por las que ha luchado durante más de un siglo. Ante el Pleno de la Asamblea Nacional, Castro recordó el apoyo incondicional de Cuba hacia el régimen venezolano y rechazó las sanciones impuestas a altos funcionarios del chavismo por parte de Estados Unidos. Son las especiales relaciones que mantenemos con la República Bolivariana de Venezuela, a la que seguiremos brindando apoyo frente a los intentos de desestabilizar al gobierno legítimo que encabeza el compañero presidente Nicolás Maduro Moros, y rechazamos las pretensiones de imponer sanciones a esa hermana nación. El líder del régimen castrista además confirmó su asistencia a la próxima Cumbre de las Américas, que tendrá lugar en Panamá en abril del 2015 y a la que ya aseguró su presencia Barack Obama. Agradezco la invitación del presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, a participar en la 7ª Cumbre de las Américas y confirmo que asistiré para expresar nuestras posiciones con sinceridad y respeto por todos los jefes de Estado y Gobierno, sin excepción. En el recinto de la Asamblea Nacional hicieron presencia los 3 agentes cubanos liberados esta semana por Estados Unidos. También fue protagonista el recordado balserito Elian González. Todos fueron presentados por Castro como ejemplo de la resistencia. Volvemos a Miami, Florida, con Ramón Saúl Sánchez, el expresidente de la organización cubana Movimiento Democracia. Nos estaba hablando precisamente que a usted le parece que este levantamiento del embargo de Estados Unidos a Cuba es bueno. Estados Unidos está haciendo lo que tiene que hacer por su parte y ahora lo que usted pedía era que Raúl Castro tiene que hacer la suya, levantar el embargo que el país tiene con los cubanos. No sé si la respuesta a lo que acaba de escuchar de Raúl Castro responde a esa petición. Él ha dicho que le pide a Estados Unidos que respete las ideas de Cuba y dice que Cuba no va a renunciar a las ideas del último medio siglo. Nosotros pensamos que Cuba nunca debe renunciar a las ideas de más de un siglo. Sin embargo, el régimen de Cuba no representa esas ideas. De hecho, el régimen de Cuba ha capitulado en su supuesta postura en contra del llamado imperialismo yanqui, porque, ha dicho siempre que no iba a hacer relaciones con los Estados Unidos y ahora, sin que le levanten el embargo, ha comenzado a hacer esas relaciones. Además de esto, nosotros no entendemos, por ejemplo, yo no apoyo el embargo norteamericano, pero yo no entiendo cómo el régimen de Cuba, que nos vendió la idea que había hecho una revolución para sacar a las corporaciones explotadoras americanas del imperialismo yanqui de Cuba, cómo es que ahora está queriendo que le levanten el embargo para que esas corporaciones imperialistas explotadoras regresen nuevamente a Cuba. Eso no tiene respuesta el régimen para eso, porque el régimen es totalmente una incongruencia ideológica, así que no sé de qué idea está hablando. Lo que sí nosotros sabemos es que tiene que cambiar las actitudes, tiene que dejar de golpear a las damas de blanco, tiene que dejar de reprimir a los opositores, tiene que dejar de dividir a la familia cubana, tiene que dejar de asesinar a los dirigentes de la oposición cívica. Yo quiero regresar a mi país. Yo no puedo regresar a mi país porque yo tengo ideas diferentes a ese tirano y ese tirano constantemente se pasa poniéndole motes a uno, epítetos de terrorista, de esto, de aquello, de agente de otro gobierno, cuando no lo somos. Rechazamos eso categóricamente. Entonces, en fin, el mundo está viendo ahí que la respuesta a la movilidad que ha hecho Estados Unidos, muy condescendiente con los deseos del régimen de Cuba, ha sido denme todo, pero yo no voy a cambiar nada. En otras palabras, no cuestionen que estos dos individuos llevan 56 años en el trono sin que nadie pueda ni siquiera pensar diferente, porque termina o en la cárcel, o en el destierro, o en la tumba. Pues Ramón Saúl Sánchez, presidente de la organización cubana Movimiento Democracia, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Gracias, Eva.